Bueno, vamos a seguir, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Según lo que venía comentándoles la licenciada Michelis, tenemos que seguir toda una serie de pautas para que nuestro tratamiento sea efectivo y no cometer ninguna equivocación para no perjudicar al paciente, para no lesionarlo. Entonces, acá en este cuadrito lo que ustedes pueden ver son una serie de efectos adversos que puede presentar el paciente y cómo prevenir esos efectos adversos que tiene que ver con lo que ya han estado viendo en las diapositivas anteriores. Entonces, por ejemplo, un efecto adverso que se puede producir es el aumento desmesurado de la temperatura en una región, que va a desencadenar posiblemente una quemadura. ¿Cómo lo prevengo? Aplicando una intensidad adecuada del ultrasonido y moviendo permanentemente el cabezal, como les ha señalado anteriormente la licenciada de Micheli. Entonces, de esa manera no vamos a tener el riesgo de quemadura y siempre, por supuesto, como todos los agentes que producen calor, tenemos que tener el contacto directo con los pacientes y que ellos nos digan lo que van sintiendo. Sí o sí necesitamos que nos pueda determinar su sensibilidad, que tenga una buena sensibilidad para tener esa retroalimentación con el paciente. Por otro lado, otro de los efectos adversos que podemos ocasionarle al paciente es el dolor perióstico, que a veces se lo conoce también como pseudocavitación al dolor perióstico, dependiendo de qué autores, cómo lo nombren ciertos autores. ¿Cómo prevengo ese dolor perióstico? Es básicamente lo mismo, no tengo que aplicar intensidades muy altas, el paciente enseguida me va a decir que tiene dolor, que le está presentando un dolor muy profundo, y moviendo el cabezal, por supuesto. Tiene las mismas prevención que el caso de quemadura, lo que pasa es que el síntoma acá va a ser sobre el periósteo del hueso. La mayor prevención va a ser, obviamente, no aumentar demasiado la intensidad y no dejar el cabezal quieto, sobre todo cuando tenemos muy superficial algún hueso que esté muy expuesto, que no tenga grandes masas musculares o tejido por encima, ahí corremos más riesgo de producir este efecto adverso. Por otro lado, podemos hablar de lo que son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias, ya lo tienen visto desde el teórico, es cuando se une, por ejemplo, un haz ultrasónico que ingresa, un haz incidente, y un haz que regresa porque fue reflejado. En ese caso pueden pasar dos cosas, o que se maximice el efecto o que se anule. En el caso de maximizarse, ahí es cuando vamos a tener las reacciones. Podemos tener las reacciones anteriores de aumento desmesurado de la temperatura, de quemaduras, e incluso podemos tener efectos adversos a nivel de los eritrocitos, de generar como un éstasis a nivel de los glóbulos rojos. Entonces es importante el movimiento del cabezal acá, porque si yo muevo, aunque haya reflejo de ondas, no va a haber sumación de estas dos ondas. Entonces acá el movimiento es lo más importante. Y por último, otro de los efectos que puede ocasionar es la cavitación estable e inestable, que también se le denomina cavitación o pseudocavitación. Es la formación de burbujas que se pueden dar en los tejidos o en los fluidos. ¿Qué va a pasar? Si yo formo burbujas en los fluidos, son burbujas mínimas de gases que se forman por estos cambios de presión que ya les habían comentado mis compañeras. Imagínense que el contenido aéreo o gaseoso que tienen estas burbujas, estamos cambiando abruptamente de fase. Si yo quiero pasar, vengo desde un tejido y quiero pasar a través de una burbuja que tiene gas, lo más probable es que este haz ultrasónico se refleje, se refracte. Entonces nos va a estar perjudicando en el ingreso del ultrasonido al tejido donde yo quiero llegar. Por otro lado, si ya estamos usando intensidades muy altas, podemos llegar a hacer que esas burbujas exploten y se genere ahí un aumento desmedido de presión y temperatura, produciendo ya una lesión directamente en el tejido, que ese sería el efecto de cavitación. Pero lo normal o lo más frecuente que pase es la formación de burbujas en los líquidos. Entonces, ¿cómo lo prevenimos a esto? Evitando la formación de ondas estacionarias, de estas ondas que se suman y que aumentan tanto la temperatura como las presiones, y aplicando las intensidades adecuadas. Son todos muy parecidos, pero son distintos efectos adversos que podemos ocasionar. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de que todo esto que estamos viendo, las ondas, estamos hablando de ondas mecánicas, ondas sonoras, de que esto realmente existe y que produce consecuencias en el organismo? Entonces, he seleccionado algunos videitos, algunos como experimentos para que ustedes lo puedan realmente visualizar.
Bien, acá tenemos un cabezal ultrasónico y podemos ver el efecto que produce en el agua. Ahí lo que van a ver es un continuo que está emitiendo permanentemente las ultrasónicos y ahora que se frena van a poder visualizar a la perfección las pausas. Es emisión, pausa. Y ahí es cuando ustedes tienen un ultrasonido pulsátil que evita el efecto térmico. Acá también pueden ver en el centro el área de radiación efectiva. Fíjense que ese efecto no se da en todo el cabezal, se da en un círculo más pequeño central. Bien, vamos a pasar al siguiente video. Es similar el video, solo que acá podemos ver la niebla ultrasónica. Fíjense ese vaporcito, como una niebla justamente, que se va elevando, y ese es el efecto que produce también en el agua el ultrasonido, además del movimiento, es la generación de gotas minúsculas que producen una niebla. Por otro lado, acá evidenciamos el movimiento que puede generar un haz ultrasónico. Fíjense las diferencias en cuanto a la distancia que se encuentra el transductor ultrasónico y en los dos casos produce el movimiento de este molino. Obviamente en el organismo no va a ser lo mismo porque en el organismo tenemos distintos tipos de tejidos con distintas absorciones, con distintas velocidades en las que se va a conducir, pero podemos acá evidenciar entonces que tiene un efecto mecánico y que en distintas distancias va a producirlo. Bien, sigamos entonces. ¿Para qué vamos a usar estas ondas? Algunas de sus aplicaciones clínicas. Bien, por ejemplo, en el acortamiento de partes blandas. Esto un poco ya lo conocen porque lo venimos hablando con las técnicas de termoterapia y por ende el ultrasonido, si acá hablamos de partes blandas y acortamiento, lo vamos a tener que utilizar en lo que es una modalidad continua para que pueda generar el aumento de la temperatura. Cuando hablamos de estas partes blandas, estamos mencionando cápsulas, tendones, ligamentos, que tienen un coeficiente de absorción importante. O sea que mi tratamiento de ultrasonido va a tener una gran efectividad porque ese tipo de tejidos absorben mucho nuestra energía ultrasónica. Bien, y lo que se ha determinado en distintas investigaciones es la combinación de el aumento de la temperatura a través del ultrasonido mientras hacemos los estiramientos o las movilizaciones articulares. Y se ha determinado que tiene mucho mayor efectividad que si lo hacemos por separado, por ejemplo, solo hacer ultrasonido, solo hacer estiramientos, movilizaciones, e incluso es más efectivo hacer el estiramiento mientras estamos elevando la temperatura que hacerlo después. Se ha comparado, incluso se han hecho estudios con personas que tenían a lo mejor un ultrasonido apagado y está determinado que esta es sería la mejor manera de trabajar sobre ese acortamiento de partes blandas. Por otro lado, ¿qué otras aplicaciones clínicas tenemos? En lesiones tendinosas, ligamentosas y postquirúrgicos. ¿Por qué lo podemos usar en estos tejidos o en este tipo de patologías o lesiones? Porque lo que va a generar va a favorecer este proceso de inflamación, la regeneración del tejido, la cicatrización, angiogénesis, va a generar nuevos vasos para poder llevar nutrientes, oxígeno a los tejidos y facilitar estos mecanismos. Y además va a trabajar sobre el dolor, lo va a disminuir por diferentes mecanismos que ya vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Bien, sobre estos dos casos clínicos tenemos acá un cuadrito que lo van a encontrar en el material bibliográfico que siempre les mencionamos, donde tenemos como los dos caminos a seguir. Si tenemos un acortamiento de partes blandas, hablamos de que tiene que ser un efecto térmico. Entonces, si tiene que ser un efecto térmico, tiene que ser continuo al 100% de su ciclo de trabajo. Dependiendo de la profundidad de cada tejido, va a ser entonces los megahertz que yo voy a elegir de frecuencia en mi aparato y la intensidad va a depender también, por supuesto, de cada caso y de la profundidad también va a tener que ver porque acuérdense que mientras más profundo quiero llegar, se va a ir atenuando. O sea que la intensidad también tiene un poco que ver con la profundidad del tejido. Y en cuanto a lo que es el retraso de la cicatrización, por ejemplo, en lo que habíamos visto antes, por ejemplo, un efecto muy benéfico va a ser los que son los efectos no térmicos, los mecánicos del ultrasonido. Si queremos trabajar sin efecto térmico, lo vamos a hacer con ondas pulsátil al 20% del ciclo de trabajo, en donde sabemos que la pausa evita la generación de temperatura. Y lo mismo de antes, dependiendo de la profundidad de la lesión, seleccionamos los megahertz, que eso es fundamental porque nos marca la profundidad en donde va a ser más absorbida esta energía. Bien,
Les hablaba antes del dolor, y el dolor lo baja por diferentes mecanismos, ¿sí? Algunos están en estudio, algunos hay más evidencia que otros, pero podemos hablar de que estimula los receptores cutáneos de la temperatura, que aumenta la extensibilidad de las partes blandas y eso hace que baje el dolor, que produce cambios en la conducción nerviosa y que hay un aumento en la cicatrización. Algunos de estos ya los hemos mencionado, pero todos son en pro de la disminución del dolor, que eso es lo que estamos buscando. Bien, por otro lado, podemos hablar de la regeneración de úlceras dérmicas. ¿Cómo lo vamos a aplicar en las úlceras? Lo más factible que podamos hacer es aplicar alrededor, no sobre la úlcera, sino en el tejido indemne alrededor de la lesión. Lo vamos a hacer con una frecuencia alta, baja sería la penetración, sería superficial la penetración, con una intensidad de 1 watt sobre centímetro cuadrado. El modo de emisión va a ser pulsátil, tiempo más o menos de 5 a 10 minutos y los estudios hablan de que 3 veces por semana son efectivos o eficientes para mejorar ese mecanismo de cicatrización. Esto no es una receta, son sugerencias que se han evidenciado luego de hacer distintos estudios de investigación. Por eso estos valores no es que se los tienen que saber de memoria y que sea una receta así tal cual, pero hay evidencia de que en esta frecuencia, en esta intensidad, en este modo y en este tiempo, se obtienen buenos resultados en lo que es la cicatrización de úlceras dérmicas. Y del mismo modo, en una frecuencia de 3 MHz superficial, vamos a poder trabajar luego sobre la cicatriz. Una vez que cualquier lesión se haya recuperado y ya nos quede una cicatriz, vamos a poder trabajar tanto la extensibilidad del tejido como si queda una cicatriz dolorosa. Bien, otra de las aplicaciones clínicas que podemos encontrar en investigaciones es a nivel de fracturas, que en realidad aclaro que no es muy popular el uso del ultrasonido en nuestro país para este tipo de lesiones, porque es la realidad, lo encontramos sobre todo en investigaciones, hay aparatos o equipos de ultrasonido que están aprobados en Estados Unidos hace muchos años, pero acá no es común que se trabaje con el ultrasonido porque en intensidades altas podemos generar dolor, podemos generar inflamación y retardo en la consolidación, pero en dosis bajas se ha demostrado que se acelera la consolidación de fracturas. Aumenta el contenido del mineral óseo, y va a dar lugar a un aumento del tamaño del hueso. Entonces, como les recomendaba antes, fíjense abajo, algunas investigaciones dan este tipo de recomendaciones, que la frecuencia tiene que ser aproximadamente de 1,5 MHz, que la intensidad tiene que ser de 0,15 watts sobre centímetro cuadrado, fíjense que es muy bajito el valor de la intensidad, el modo de emisión pulsátil y el tiempo de aplicación aproximadamente 20 minutos. Bien, tenemos muchas aplicaciones, otras que podemos comentarles en donde usamos el ultrasonido es, como habíamos visto antes también, en diversos trastornos osteomioarticulares, traumáticos y degenerativos. Normalmente usamos más el ultrasonido en procesos subagudos, crónicos, y si lo utilizamos en agudos tenemos que tener siempre la prevención de colocarlo en modo atérmico. En espasmos musculares va a tener un efecto antiespasmódico, analgésico. En la fibrosis del músculo sabemos que va a actuar sobre el tejido colágeno, mejorando la distensibilidad y además reorganizando estas fibras. Vamos a trabajar sobre puntos gatillo para disminuir el dolor, como ya lo hemos visto. Síndrome del túnel carpiano y contractura de Dupuytren, vamos a tener buenos efectos al disminuir también el dolor, aumentar la movilidad y aumentar la plasticidad de estos tejidos que están retraídos. La reabsorción de depósitos de calcio y espolón calcáneo, ahí vamos a tener efectos, pero va a depender de cada caso, va a depender de la dureza que tenga el material, de lo compacto que sean estos depósitos y obviamente vamos a tener en estos casos que trabajar con intensidades más altas para que el efecto mecánico tenga realmente un efecto, valga la redundancia, sobre estas patologías. Bien, ¿en qué está contraindicado el ultrasonido? Tumores malignos, tenemos siempre el peligro de que se regeneren más las células en esa zona y que se genere o un avance de ese tumor o metástasis en distintas zonas. En el embarazo no lo vamos a usar nunca cercano a la zona donde se está gestando el embarazo, no lo vamos a usar ni en abdomen, ni en lumbar, ni en zona pélvica, porque está comprobado que puede
modificar ese crecimiento del bebé y hacer que, o hacerlo lento o hacer alguna mutación en esas células, así que totalmente contraindicado en zonas cercanas. Sobre tejido nervioso, del sistema nervioso central, tenemos la protección ósea, ¿sí? Tanto en columna como en cráneo, pero hay que tener en cuenta que si hubiese algún problema, hubiera una laminectomía en columna y el tejido medular, por ejemplo, está expuesto, no podemos hacer ultrasonido sobre el tejido nervioso central, ¿sí? Cemento articular y componentes plásticos que a veces tenemos tras una cirugía, tras un implante, una prótesis, van a concentrar mucho la energía del ultrasonido y va a deteriorar el material o va a aumentar la temperatura, pudiendo ocasionar reacciones adversas. Así que no lo vamos a aplicar sobre la zona en donde se encuentren estos elementos. Si tenemos marcapasos, lo mismo, puede calentarse por el efecto del ultrasonido, podemos dañar al marcapasos. En el caso de una tromboflebitis, obviamente al haber una dilatación de los vasos podemos desprender un trombo. En lo que son, por ejemplo, los ojos, vamos a tener el tejido, es muy rico en líquido y el sonido acá va a circular con mucha facilidad y podemos dañar distintas partes de la anatomía del ojo e incluso el nervio óptico. Y lo mismo para órganos reproductores, podemos ocasionar daño, aumento de temperatura y esterilidad. Bien, algunas recomendaciones que por ahí no las van a encontrar tanto en los libros. Constatar siempre el funcionamiento del equipo en cada sesión que estemos realizando. El ultrasonido, dependiendo de la marca, dependiendo de los megahertz que tenga, a veces es más silencioso y tenemos que tener nosotros la certeza de que estamos haciendo un tratamiento efectivo y que no le estamos pasando al paciente un ultrasonido o que no funciona bien o que directamente no funciona. Es imprescindible la limpieza y desinfección del cabezal al finalizar la sesión, tanto por el cuidado de nuestros elementos de trabajo para que no se deterioren, como por la propagación de cualquier virus, bacteria u hongo. Entonces, fundamental, se puede hacer con alcohol, hay que limpiar cada vez que se use. Por otro lado, el equipo, siempre debemos tener la certeza de que está calibrado nuestro equipo. Para eso necesitamos hacerlo chequear una vez cada tanto, y tener la certeza de que el equipo emite la potencia que yo estoy diciéndole que debe emitir. A veces, cuando está descalibrado, esto no sucede. Entonces, es importante hacer chequear, sobre todo los ultrasonidos se descalibran y debemos hacerlo chequear y en algunos libros podemos encontrar una frecuencia de 1 año. Eso será también dependiendo de cada marca, pero básico, chequear y calibrar los ultrasonidos. Bien. Bueno, para finalizar, les comparto otro nuevo videito de estos experimentos que hicimos con ultrasonido. Agradecerles que nos hayan escuchado y mandarles un gran saludo. Que estén muy bien.